Hola mis amados hermanos, qué gusto me da poder darles y enviarles un saludo y un abrazo desde aquí de manera virtual. Yo creo que cada uno de nosotros ya nos extrañamos, pero esta iglesia, hermanos, amada Iglesia Esmirna, les damos la bienvenida para que por medio de estas transmisiones podamos juntos seguir alabando, glorificando a nuestro Dios, y que también por estos medios de gracia por los cuales Dios nos ha permitido seguir perseverando, seguir manteniéndonos firmes, que como hermanos en Cristo podamos cada uno desde nuestras casas seguir orando, seguir teniendo nuestros devocionales, esa lectura bíblica, esos estudios que nos van a ayudar para seguir fortaleciéndonos espiritualmente en estos tiempos en que no podemos vernos. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por cada uno de aquellos que puedan estar viendo estas transmisiones. Doy gracias a Dios que ha permitido que esto se esté llevando a cabo. El día de hoy vamos a celebrar este culto de manera virtual que no tiene ninguna diferencia a la presencial más que la distancia. Nuestro Dios sigue siendo glorificado, nuestro Dios sigue siendo honrado. Y queremos que cada uno de nosotros, amada iglesia, podamos seguir perseverando, seguir creciendo, seguir llegando para poder llegar a esa estatura del varón perfecto, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Mis hermanos, el día de hoy vamos a empezar este culto y les invito a que estemos en ese mismo sentir, que podamos disfrutar este culto, que podamos dejar todas esas actividades que tengamos pendientes y poder concentrarnos en este pequeño espacio de tiempo para poder glorificar a Dios en esa unidad, hermanos. Les invito a que hagamos una oración, no sin antes leerles lo que dice un pequeño versículo en Mateo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Perseverancia no en nuestras fuerzas, perseverancia no en lo que podamos hacer como familia. Sin duda que estudiar y el glorificar a Dios cada día es bueno como familia, de manera individual, en nuestros devocionales, en nuestras lecturas personales. Pero no se nos olvide, hermanos, que todo esto depende solamente de Dios. Demos gloria y honra solamente a Él y con la ayuda de Él para que podamos permanecer. Les invito a que hagamos esta oración, inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás permitiendo que suceda. Damos gracias, Señor, porque esto tiene un propósito hermoso en tus planes eternos, Padre Santo. Damos gracias por esta amada iglesia Esmirna, Señor, que está recibiendo estas transmisiones. Damos gracias, Señor, porque tú has puesto en el corazón de esta iglesia seguir creciendo, seguir uniéndonos, seguir glorificando tu santo nombre, Dios. Gracias por la palabra que ha de ser predicada, por la palabra de mis hermanos, que sea siempre, Padre, para glorificar tu santo nombre, Dios. Bendícelos a ellos, bendice a tu iglesia, bendice a cada miembro, Señor, bendice a aquellos que estén viendo estas transmisiones. Gracias, Padre Santo, por tus bondades, gracias por tus misericordias, Señor, gracias porque estás y siempre estarás en nuestras vidas, Dios. Nuestra confianza está solamente en ti, nuestro anhelo está en honrarte, en alabarte, en glorificarte, Señor, que cada cosa que hagamos, cada acción que tomemos, cada palabra que demos, sea siempre para glorificarte, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El que era, es y que
todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es, sobre todo es. Hermanos, la vida del creyente debe de ser de continuo agradecimiento, y es un agradecimiento sí por lo que el Señor hace en nuestras vidas aquí en este mundo, pero sobre estas cosas es por la vida que nos ha dado en Cristo, porque nos ha dado nueva vida en Él, nos ha dado nacimiento nuevo. Y ahora nosotros, cuando pensamos en estas cosas, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros estamos en nuestras casas, aquí en la iglesia, cuando caminamos constantemente pensando en estas cosas, lo que nosotros debemos de hacer es postrarnos, que nuestro corazón se postre, que nuestro corazón adore al Dios que nos ha salvado, a Jesucristo mismo que ha dado su vida por nosotros. Cantemos esta alabanza con el corazón en la mano, diciéndole a nuestro Dios que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros.
postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que nuestra vida sea como ese olor fragante, como ese olor grato que al Señor le gusta. Amén. Si hay algo que en este día podríamos pensar, es que esta pandemia de coronavirus nos ha confinado a nuestros hogares, sacándonos de nuestras iglesias. Pero al mismo tiempo podríamos pensar que es Dios quien nos ha exiliado, no en sí al interior de nuestros hogares, pero sí al interior de nosotros mismos, para que revisemos nuestras vidas y cambiemos las cosas que tengan que ser enmendadas. Sin duda, muchos anhelamos y extrañamos el estar juntos como iglesia. Y cuando toda esta pandemia pase y volvamos a vernos, no me cabe la menor duda que será un día de alegría, de muchas emociones encontradas. Volveremos a abrazarnos, volveremos a estrechar nuestras manos, veremos nuevamente nuestros rostros de manera directa y estaremos alabando todos juntos a una sola voz, como una gran familia, alabanzas a nuestro Dios. Sin embargo, no podemos después de este exilio volvernos a reunir como iglesia siendo exactamente los mismos. No podemos volver a congregarnos actuando de la misma manera en que lo hemos venido haciendo.
Este exilio nos debe de llevar a revisar nuestras vidas, nos debe de llevar a tener un periodo de arrepentimiento y de restauración de aquellas cosas que estamos haciendo o que no estamos haciendo y que son o no son del agrado de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia durante 70 años. Suena lógico pensar que es un tiempo suficiente para que el pueblo recapacitara y se volviera en arrepentimiento y en adoración a Dios. Pero terminado el exilio, vemos a la luz de la Biblia que volvieron a practicar las cosas que precisamente los habían llevado allá. La idolatría, la inmoralidad, la corrupción de los sacerdotes y una tremenda decadencia espiritual. El pueblo no oraba como tenía que orar, no meditaba las escrituras como le tenía que hacer, no enseñaba las escrituras como Dios se las había mandado, no buscaban el rostro de Dios, se olvidaron de Él, se olvidaron de su ley y cada uno hacía como bien le parecía. De la misma manera, el día de hoy, el pueblo de Dios está viviendo un exilio simbólico. Israel fue confinado en Babilonia durante 70 años. Hoy nosotros estamos siendo confinados de manera indefinida, si bien es cierto, no al interior de nuestros hogares, pero sí al interior de nosotros mismos. Y cuando todo esto termine y que podamos volver de este exilio, tendríamos dos opciones. Haber vivido un momento de revisión, un momento de arrepentimiento, un momento de restauración, un momento de cambiar aquellas cosas que sabemos que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas, o bien volvamos de este exilio simbólico a practicar las cosas del pasado y que sabemos que atentan en contra de la voluntad o en contra de la ley de Dios. John Piper, pastor de la Iglesia Bautista Belén en Minneapolis, Minnesota, predicando sobre esta temática, él citaba el Salmo 85. Muchos dicen que este Salmo 85 fue escrito durante o poco tiempo después, precisamente del exilio que había estado viviendo el pueblo de Israel en Babilonia. Y Piper lee un par de versículos haciendo una reflexión. De manera específica, el versículo número 4 del Salmo 85, Piper decía de esta forma, leyendo las Escrituras: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. Versículo número 6, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Parafraseando a Piper, él decía de esta forma, que una alteración profunda debe de ocurrir en la vida humana para que el hombre sea movido por Dios hacia el arrepentimiento y hacia el regocijo. Hay algo extraordinario y profundo que Dios hace para que su pueblo sea movido hacia la revisión de sus vidas y hacia el arrepentimiento de lo que tenga que ser cambiado. El anhelo de todos nosotros es que nos salgamos de este exilio simbólico en el cual actualmente estamos, volviendo a ser exactamente los mismos, sino que vivamos este periodo de revisión, este periodo de arrepentimiento, este periodo de restauración y este periodo de regocijo en nuestras vidas. Hermanos, confiamos y creemos que esta crisis mundial que estamos viviendo, Dios la usa para bien de aquellos que lo aman, de aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Esta crisis podemos verla desde el punto de vista
de la calamidad, o podemos verla desde el punto de vista como el medio que Dios usa para poder cumplir sus propósitos con su iglesia. Dice Romanos capítulo número 8, versículo número 28, en la versión internacional dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hermanos, Dios es soberano y omnisciente. Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede le sorprende a Él. Debemos de confiar siempre en que si Él permite algo en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, fácil o difícil, Él nos acompañará y nos ayudará a superarlo. Contamos con su presencia. Aun cuando no veamos una solución clara, nuestra fe debe de estar puesta solo en Dios y en su bondad en medio de esa circunstancia. Y nos debe de llevar a revisar nuestras vidas y enmendar lo que tenga que cambiarse para que su iglesia esté lista al momento de cuando Él regrese por ella. Esto no quiere decir que obtendremos el resultado que queremos o que Dios cumplirá al pie de la letra nuestros anhelos. Lo que este versículo está diciendo es que esa situación tendrá como resultado un beneficio a nuestro favor. Y el bien mayor que Dios desea para nosotros es que vivamos con Él, dentro de su voluntad, sometidos a ella, y que vivamos de acuerdo a lo que Él desea cumplir en nuestras vidas. Podemos pensar a la luz de la Biblia, de las Escrituras, en personajes bíblicos como Daniel, como José, como Ruth, como el apóstol Pablo o como nuestro mismo Señor Jesucristo. Cada uno de ellos pasó por situaciones muy complicadas y difíciles, que en su momento debieron haber sido cargas bastante pesadas para ellos. Sin embargo, al leer sus historias, hoy lo hacemos desde la perspectiva victoriosa del bien que surgió de esas circunstancias. Podemos confiar en que si nos volvemos a Dios, asimismo se leerá la historia de nuestras vidas en algún momento de la historia. En sermones pasados hemos visto a la luz de las Escrituras la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, el regreso y el día del juicio final de nuestro Señor. Déjeme decirle que la mayoría de ellas ya se ha cumplido. Solamente nos queda pendiente su regreso y la consumación total de su reino. El día de hoy quiero invitarlos a que no pongamos la mira solamente en el presente y lo que está aconteciendo en su alrededor. Tenemos que ver y poner la vista, como dice las Escrituras, en las cosas de arriba. Como bien lo he dicho, solo faltan 2 acontecimientos por cumplirse. Reitero, su segunda venida y el día del juicio final. Esto forma parte de la consumación total de su reino. Y donde Dios mismo, por los méritos de Cristo en la cruz y su resurrección, nos volverá a introducir al huerto del Edén, donde las cosas serán completamente restauradas conforme al propósito inicial de nuestro Dios. Vemos en el libro de Génesis un huerto y dentro del huerto el árbol de la vida. Y vemos en Apocalipsis
en la nueva Jerusalén celestial el mismo árbol, y a Cristo introduciendo a su iglesia de nueva cuenta a ese huerto para celebrar con ella las bodas del Cordero. Y mientras esas cosas suceden, ¿cómo debe el pueblo de Dios esperar su segunda venida? El apóstol Pedro, inspirado por Dios en su segunda carta dirigida a la iglesia, les recuerda y los concientiza sobre lo que sucederá, pero además les anuncia cómo sucederá. Y va más allá, porque la Biblia no calla, sino al contrario, enfatiza en la forma en que debemos de prepararnos para su segunda venida. Déjeme de leerles la carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Para poder contextualizarlo, vamos a leer prácticamente todo el capítulo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice así: hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Quiero que tengan presente las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo, con la palabra de Dios se creó el cielo, y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. No ignoren esto, dice el apóstol Pedro. Amados hermanos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. El día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Chéquense esto. Versículo número 11. Por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Versículo número 12. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Estimados hermanos, dice el apóstol Pedro, ya que están esperando que eso suceda, atención aquí, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio.
Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Versículo número 17. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre. Amén. Es un capítulo un tanto extenso que vale la pena poderlo leer. Pero si hiciéramos un bosquejo muy general, y reitero, muy general de este pasaje, podríamos deducir lo siguiente. Número 1, el destinatario. Si checamos el versículo número 1, nos daremos cuenta que el destinatario de esta carta, de este mensaje, es precisamente su iglesia, los creyentes, los redimidos. Su propósito de este capítulo, de esta carta, de manera específica, en el capítulo número 3 que acabamos de leer, vemos un propósito. Y el propósito es recordarles a los hermanos, recordarles a la iglesia y exhortarlos a que tengan un claro entendimiento de las cosas que están por suceder. ¿Y cuáles son esas cosas? Los temas centrales que este capítulo 3 trata. ¿Qué es lo que sucederá? Si lo hiciéramos a manera de pregunta, ¿qué es lo que sucederá? Que Cristo viene por segunda vez. Y el apóstol Pedro se lo está recordando a la iglesia y los está exhortando a que tengan un claro entendimiento de estas cosas. Y es el mismo mensaje que el día de hoy llega a nuestras vidas a través de esta escritura, de que estas cosas tarde que temprano sucederán, así como se profetizó su venida, su vida, su muerte, su resurrección, así se ha profetizado su retorno y así se ha profetizado el día final. Y el apóstol Pedro está haciendo hincapié en estas cosas. ¿Qué es lo que sucederá? Que Cristo viene por segunda vez. ¿Cómo sucederá? Quizás podríamos hacer otra interrogante. ¿Cómo sucederá? De manera genérica, como lo he dicho, dice Pedro en este capítulo, que Él vendrá como un ladrón en la noche, cuando menos se lo espera. Que todo será destruido. Y que después de esta total destrucción vendrá el día del juicio. Y dice Pedro, y estaremos después de esto finalmente en el cielo nuevo y tierra nueva que Dios nos prometió. Es la promesa que todavía sigue vigente para el pueblo de Dios. ¿Cómo tendríamos que prepararnos mientras esas cosas suceden? El apóstol Pedro empieza a enumerar algunas de ellas, citando algunos versículos. Versículo número 11. ¿Cómo tendríamos que prepararnos? Dice Pedro, pensando qué clase de persona debemos de ser. Versículo número 11, ahí mismo. Vivir una vida dedicada al servicio de Dios. Versículo número 14. Que nuestra vida esté libre de pecado. Mismo versículo 14. Que busquemos la paz con Dios. Versículo número 17. Que tengamos cuidado de que los perversos no nos lleven por el mal camino. Mismo versículo 17. Que nuestra fe no se debilite. Versículo número 18. Que conozcamos mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el mismo versículo 18 cierra. Que lo alabemos desde ahora y para siempre.
Si pudiésemos englobar las instrucciones, las exhortaciones que Dios hace a su pueblo usando al apóstol Pedro, podríamos decir que Pedro está haciendo un llamado a que la novia, que es la iglesia, se prepare para la venida del esposo, que es Cristo, porque vendrá por ella para celebrar las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo número 19, versículo número 7, dice en la traducción del lenguaje actual: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de las bodas del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. El exilio en Babilonia, que previamente he citado, preparó a un remanente del pueblo de Dios. El plan no falló. El exilio fue efectivo. De igual forma, el exilio simbólico que estamos viviendo al interior de nosotros mismos, provocado por lo que está sucediendo, pero permitido por Dios, tampoco fallará. Pues un remanente de la iglesia se verán encaminados a una verdadera adoración. Mientras tanto, otros tristemente seguirán en una decadencia o, en el peor de los casos, en muerte espiritual. Pero gracias sean dadas a Dios, porque esta crisis, este exilio, hará que algunos en la intimidad de su ser oigan la voz de Dios a través de su evangelio y vendrán a los pies del Señor Jesús en arrepentimiento y fe para perdón de sus pecados. Y es ahí, en primer lugar, donde queremos puntualizar. Hemos dicho que este exilio permitido por Dios, este exilio simbólico que estamos viviendo a nivel mundial, trae un propósito que es para bien. Algunos se verá cumplidos en ellos un propósito de arrepentimiento, y para otros será cumplido un propósito de restauración y de perfección en nuestras vidas. Pero retomo la pregunta: ¿cómo debemos de prepararnos para esperar su segunda venida? Haciendo alusión que todas las cosas nos ayudan a bien, y haciendo alusión que esto que está pasando, sabedores que tiene un propósito divino, también nos ayudará a bien. La principal manera de esperar su segunda venida es estar seguro de que me iré con Él. Cristo viene por su iglesia, no viene por todos, viene por los redimidos, los que fueron justificados, es decir, aquellos que fueron declarados inocentes de su pecado, porque Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Su iglesia son los que creyeron en el Evangelio y fueron en arrepentimiento y fe para perdón de sus pecados. Posicionalmente, esa iglesia ha sido declarada santa y sin mancha, y ha sido preparada para irse con el esposo, que es Cristo. Dígame algo: ¿qué sentido tendría que Cristo venga si no se irá con Él? Para poder comprender esto, Jesús contó la parábola de 10 vírgenes. Solamente la vamos a parafrasear por cuestión de tiempo.
Jesucristo, en su estancia aquí en la tierra, Mateo capítulo número 25, versículos del 1 al 13, nos relata cómo Cristo cuenta la parábola de las 10 vírgenes, haciendo alusión de que quiénes son los que se irán con el Señor. La parábola nos habla de que 5 vírgenes fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Cuando llegó el esposo a medianoche, las 5 prudentes se fueron con él, ya que estaban preparadas. Las otras 5 llegó el esposo y ellas no estaban. Andaban buscando con qué poder alumbrarse. Cuando por fin llegaron y tocaron a la puerta, no les fue abierta. La respuesta que encontraron fue: no las conozco. Esas 5 vírgenes, déjeme decirle algo, no entraron a la boda por su propia prudencia en sí mismas, sino porque ellas ya formaban parte del pueblo de Dios. Las 10 vírgenes, déjeme enfatizar esto, las 10 vírgenes estaban en igual condición de pecado. Para las 10 vírgenes su castigo era la muerte. Las 10 vírgenes estaban condenadas a un castigo eterno. Sin embargo, 5 de ellas fueron justificadas, fueron declaradas inocentes de su pecado porque Cristo pagó por ellas en la cruz. Eso fue lo que les permitió poder entrar al reino de los cielos y poder celebrar las bodas con su esposo. Efesios 5, versículos del 25 al 27 dice así: esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Versículo número 26. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo, para presentársela a sí mismo como una novia, llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo número 2, versículo número 9, dice: antes, ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. No era la lámpara del aceite en sí misma la que determinó que el esposo se llevara a las 10 vírgenes, sino que el aceite emula, simboliza, es una figura de la presencia del Espíritu Santo en la vida de esas 5 vírgenes, motivo de un nuevo nacimiento y de una fe justificadora. Podemos decir entonces que lo que nos asegura que nos iremos con Cristo es que hayamos sido justificados por su gracia salvadora. ¿Cómo fue entonces que unas entraron al reino de los cielos y otras no? Porque unas vírgenes por fe fueron justificadas. Para que quede claro este punto y a manera de explicación, Thomas Watson, un predicador puritano inglés de por ahí del siglo XVI, explica en una predicación al respecto. ¿Qué es la fe justificadora? ¿Qué es esa fe que permitió que 5 de las vírgenes pudiesen entrar al reino de los cielos?
¿Qué es la fe justificadora? Que hoy en día también será la que permitirá que su pueblo de Dios sea llevado por Él y que otros se queden. ¿Qué es esa fe justificadora? Dice Thomas Watson, primero mostraré lo que no es. La fe justificadora no es un simple reconocimiento de que Cristo es un Salvador. Debe haber este reconocimiento, pero eso no es suficiente para justificarlo. Los demonios reconocieron la deidad de Cristo, Jesús el Hijo de Dios. Puede haber un asentimiento a la verdad divina y sin embargo ninguna obra de gracia en el corazón. Muchos asienten en sus juicios que el pecado es algo malo, pero continúan en pecado, cuyas corrupciones son más fuertes que sus convicciones. Muchos afirman que Cristo es excelente, pero abaratan la perla y no la compran. Dice Thomas Watson, ¿qué es la fe justificante? Ahora va a entrar a explicarnos qué es en sí esa fe justificadora. Esa fe que te puede permitir a ti, amigo que me estás escuchando, que cuando Cristo venga puedas irte con Él. Y es esa fe justificadora la que permite que su pueblo de Dios también esté con Él por la eternidad. La verdadera fe justificadora, dice este predicador, consiste en tres cosas. Rápidamente. Una, autorrenuncia. La fe está saliendo de uno mismo, dice Thomas Watson, siendo despojado de nuestros propios méritos y viendo que no tenemos justicia propia. No tener mi propia justicia. La justicia propia es como una caña rota en la cual el alma no se atreve a apoyarse. El arrepentimiento y la fe son ambas gracias humillantes. Por arrepentimiento, un hombre se aborrece a sí mismo. Por fe, se sale de sí mismo. Y pone este ejemplo para dejar en claro este punto. Dice él, citando las Escrituras en el Antiguo Testamento, mientras Israel marchaba en el desierto, detrás de ellos vieron a Faraón y sus carros persiguiendo. Delante de ellos miraban el mar rojo, listo para devorar. Entonces el pecador, detrás de él, ve la justicia de Dios persiguiéndolo por el pecado. Antes, y el infierno listo para devorarlo. Y en esta triste condición, cuando ve la justicia de Dios detrás de él para castigarlo por su pecado, y ve delante de él el mar rojo a punto de devorarlo, es en esta triste condición cuando no ve nada en sí mismo que lo ayude, pero sabe que debe perecer a menos que pueda encontrar ayuda en otro. Punto número 2. Una fe justificadora implica confianza. El alma se arroja sobre Jesucristo. La fe descansa en la persona de Cristo. La fe cree la promesa, pero aquello en lo que la fe descansa en la promesa es la persona de Cristo. Por lo tanto, se dice que el cónyuge se apoya en su amado. Dice Thomas Watson, la fe se describe como creer en el nombre del Hijo de Dios, es decir, en su persona. La promesa no es sino el gabinete. Cristo es la joya que abraza la fe. La promesa no es más que el plato. Cristo es el alimento en el que se alimenta la fe. La fe descansa en la persona de Cristo.
en cómo fue crucificado. Se gloría en la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Considerar a Cristo coronado con toda clase de excelencias despierta admiración y asombro. Pero Cristo considerado como sangrado y muerte es el objeto propio de nuestra fe. Se llama, por lo tanto, fe en la sangre del Cordero, según Romanos 3:25. Esta fe justificadora, esa fe que nos justifica, punto número 3, es apropiación o aplicar a Cristo a nosotros mismos. Una medicina, aunque sea tan soberana, si no se aplica, no servirá. Aunque el yeso esté hecho de la propia sangre de Cristo, no sanará a menos que se aplique por fe. La sangre de Dios, sin fe en Dios, no salvará. Esta aplicación de Cristo se llama recibirlo. Juan 1:12. La mano que recibe oro enriquece. Así la mano de la fe, al recibir los méritos dorados de Cristo con salvación, nos enriquece. Amigo, ir a una iglesia local no te hace parte de la iglesia de Cristo. Sin embargo, la iglesia de Cristo siempre forma parte de una iglesia local. Pertenecer o simpatizar con una religión o con una denominación no te hace parte del pueblo de Dios. La única manera de ser pueblo de Dios es ser justificado por su gracia salvadora. Thomas Watson cierra estos comentarios diciendo: ¿cómo son capaces de pensar que van a morir con consuelo aquellos que han vivido sin tributar a Dios gloria alguna? No se puede esperar una cosecha si no han sembrado una semilla. La principal manera de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor es estar seguros que nos iremos con Él, no por los méritos propios, no por un mérito humano, pues por gracia somos salvos por medio de la fe, que esta fe incluso es un don de Dios. Por esa fe justificadora, la cual hemos abrazado, la cual nos hemos apropiado y en la cual nuestra confianza se ha depositado en la persona de Jesucristo y en su sacrificio que hizo Él en la cruz. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice Efesios 2, capítulo 8 y 9. Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe y piense que lo va a lograr así. No es cuestión de religión, no es cuestión de denominación, sino es cuestión de una fe justificadora que te va a permitir y que me va a permitir, como esas 5 vírgenes, poder entrar al reino de los cielos, no por ser prudentes en sí mismas, no porque fueron muy precavidas, no porque fueron muy listas, no porque eran muy hábiles, no porque eran muy sensatas, sino porque su vida había sido justificado por la sangre del Cordero en la cruz y porque ellas depositaron su confianza y porque ellas hicieron propio, se apropiaron del sacrificio de Cristo en la cruz y porque ellas fueron en arrepentimiento y porque fueron en fe al Cordero a clamar por misericordia. Así como clamó aquel ladrón en la cruz del Calvario que estaba crucificado al lado de Cristo. Palabras que exclamó diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Segundo lugar, y para ir cerrando, segundo lugar, ¿cómo debe de prepararse la iglesia
para la segunda venida de nuestro Señor, número uno, dijimos, principalmente asegurarnos de que nos iremos con Él. Y enfatizo, no por mérito propio, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Pero ahora este mensaje va dirigido en sí de manera directa a la iglesia. Quizás esta primera parte podemos decir que fue dirigida a aquellos que aún no han sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero en esta segunda parte del mensaje, este va dirigido a la iglesia en sí misma. Al principio decíamos que suena lógico pensar que 70 años fue tiempo suficiente para que el pueblo de Israel se volviera en arrepentimiento y verdadera adoración a Dios. Sin embargo, vemos que terminado el exilio y vuelta a la normalidad, sus vidas empezaron a practicar las cosas que los llevaron precisamente allá. Volvieron a la idolatría, volvieron a la inmoralidad, volvieron a la corrupción los sacerdotes. Había una decadencia espiritual. El pueblo no oraba como tenía que orar, no meditaba en las escrituras como tenía que meditar, no enseñaba las escrituras como le fue ordenado, no buscaban el rostro de Dios, se olvidaron de su Creador y cada uno hacía como bien le parecía. El pueblo de Israel regresó de su exilio, pero al cabo del tiempo volvió a practicar las cosas que lo mandaron allá. Hoy en día nosotros como iglesia, al principio de este mensaje decíamos que estamos viviendo una especie de exilio simbólico, donde si bien es cierto, podemos pensar que Dios nos ha confinado, no en sí a nuestros hogares, pero sí al interior de nosotros mismos, para que como iglesia podamos revisar nuestras vidas y podamos enmendar las cosas que tengan que ser corregidas. Nos queda claro que dice la Escritura que todas las cosas que suceden nos ayudan a bien. Por lo tanto, podemos pensar que esta crisis mundial, que esta pandemia que hoy en día estamos viviendo en todo el mundo, también forma parte de los propósitos de Dios para poder preparar a su iglesia, para que esté lista cuando Él venga. Y no quiero decir de manera específica que es el único propósito, pero sí forma parte de los propósitos de Dios. Como lo hemos dicho, algunos saldrán de esta crisis en arrepentimiento y fe e irán a abrazar al Cordero y se apropiarán para sí este sacrificio en la cruz y clamarán por la salvación de sus almas. Esta crisis permitirá y ayudará para que el pueblo que está ahí venga al redil y venga a los pies de Cristo. Pero también esperamos y también confiamos que el pueblo de Dios, que tu iglesia que me estás escuchando, cuando volvamos a reunirnos en el templo, cuando volvamos a vernos los rostros aquí en el templo, cuando volvamos a cantar todos juntos como una sola familia a nuestro Dios, oremos, le alabemos y tengamos comunión unos con otros, no seamos exactamente los mismos. Que esta pandemia, que esta crisis nos permita vivir un periodo de revisión de nuestras vidas, que nos permita vivir un periodo de arrepentimiento y nos permita vivir un periodo de restauración de aquellas cosas que nosotros sabemos tienen que ser cambiadas, tienen que ser corregidas.
que esta crisis traiga bendición a nuestras vidas conforme a los propósitos que Dios ha establecido. Como hemos mencionado, el pueblo de Israel, después de que volvió del exilio, volvió a sus prácticas del pasado. Y en el libro de Malaquías, este libro de Malaquías, trata sobre qué fue lo que se vivió después de ese exilio. Sobre cómo después de que el pueblo volvió a sus prácticas pecaminosas, Dios envía a este profeta para poder confrontar a ese pueblo. Solamente citaré algunas. Mire, si vemos de manera paralela lo que el apóstol Pedro está hablándole a la iglesia, y lo vemos de manera paralela con lo que el profeta Malaquías está confrontando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, después del exilio y después de que éste se volvió a las prácticas del pasado, podemos ver que hay un común denominador en un llamado que puede hacerse hoy a nuestros días. En Malaquías, capítulo número 1, versículo número 1, Dios le hace palpable su amor al pueblo de Israel. Pero vemos a un pueblo refutándole y no creyéndole. Malaquías 1, 1 y 2 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ubiquémonos en el contexto. El pueblo ha regresado del exilio, pero el pueblo, ese exilio no le fue suficiente a muchos de ellos para volverse en arrepentimiento y restauración a Dios. Y vemos aquí al profeta, a Dios por medio del profeta confrontándolos. Dice así, versículo número 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? En Malaquías, capítulo número 1, versículos del 6 al 7, vemos que Dios confronta a los sacerdotes. Pero no olvidemos que también nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, y que también esa palabra sigue vigente a nuestros días actualmente. Dice Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Jehová reprende a los sacerdotes. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Malaquías 1:1, vemos que el pueblo se había olvidado de su primer amor. El pueblo se había olvidado de su Dios. El pueblo había olvidado las maravillas, los prodigios, los milagros, la misericordia, el amor, la compasión, la providencia que Dios había tenido con todos ellos hasta ese momento. Y Dios permite que el pueblo se vaya al exilio a efecto de que el remanente pueda volverse a Dios y que pueda estar para siempre con Él. Sin embargo, el pueblo no lo veía así. Más bien, el pueblo le refuta a Dios todas esas cosas. Hoy en día, como iglesia, podríamos estar refutándole a Dios por qué están sucediendo todas estas cosas, por qué hay tanta crisis, por qué hay tanta falta de economía, por qué hay tanta enfermedad, por qué se ha escaseado los trabajos, por qué están sucediendo todas estas cosas. Pero bien podríamos ir a Dios
y poder buscar su rostro y poder implorar para que podamos encontrar el propósito que Él tiene para nuestras vidas y que en esta revisión de ella podamos cambiar las cosas que sabemos cada uno de nosotros que tenemos que corregir. El apóstol Pablo decía, examínese cada uno a sí mismo. No podemos salir de esta crisis actuando de la misma manera. No podemos salir de esta crisis olvidándonos de nuestro primer amor. En Malaquías 1:6 al 7, que también ya lo leímos, vemos a Dios confrontando a los sacerdotes. Había corrupción en ellos. No rendían honor a quien tenían que rendirle. Ellos decían que Jehová era Dios. Ellos decían que Jehová era el Señor. Pero vemos a un Dios diciéndole, si tú dices que yo soy tu Dios, y si tú dices que yo soy tu Padre, entonces, ¿dónde está mi honra? Hoy en día podríamos decir nosotros que Dios es nuestro Dios, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Señor de nuestras vidas, pero podríamos estar actuando como si no lo fuera. Tendría que haber una congruencia entre lo que creemos o entre lo que decimos creer y en la forma en que estamos actuando. Muchos hoy en día podemos decir que honramos a Dios. Muchos hoy en día podemos decir que formamos parte de la familia de Dios. Muchos hoy en día podemos decir que honramos al Padre y que le damos gracias por todo esto. Pero quizás nuestras vidas no estén siendo congruentes entre lo que estamos diciendo y entre lo que estamos haciendo. En Malaquías capítulo número 2, versículo 8, vemos cómo Dios confronta la idolatría de Israel. Malaquías 2:8 dice así: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y si bien es cierto, Israel dejó de adorar algunas imágenes que en aquel entonces tenía plenamente identificado como otros dioses, sí se volvió a los ídolos del corazón. Mire, hoy en día, así como se confrontó la idolatría en aquel entonces, hoy en día también es confrontada nuestra idolatría. Es posible que usted diga, yo no adoro imágenes, yo no adoro estatuas. Sin embargo, sí puede haber ídolos en nuestro corazón. La palabra de Dios nos manda que debamos de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios es un Dios celoso, dice que no comparte su gloria con nadie. Y hoy puede haber ídolos en nuestro corazón. El deseo es que amemos, y el llamado y la exhortación es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Vemos a un Dios que ya les habló al pueblo, que se habían olvidado del primer amor, que se habían olvidado de todo lo que Él había hecho por ellos. Vemos a Dios confrontando a los sacerdotes por no dar honra a Dios, por decir que Él era su Dios, pero sin honrarlo. Y vemos a un Dios confrontando la idolatría del pueblo. En Malaquías capítulo número 2, versículo número 11, vemos a Dios confrontando la inmoralidad. Dice así el versículo número 11, prevaricó Judá. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Si pudiésemos ver
de manera paralela, como lo hemos mencionado. El llamado de Dios al pueblo de Israel después de su exilio, al llamado del apóstol Pedro a la iglesia para que se prepare para el retorno de Cristo, podemos decir que se centra en un llamado común, un llamado al arrepentimiento y restauración de nuestras vidas, un llamado a la santidad, un llamado al servicio de Dios y a su iglesia, y un llamado a la fidelidad de Dios. Apocalipsis 19, versículo número 7, que ya lo hemos citado, dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es su iglesia. ¿Qué harás, iglesia? ¿Qué harás al volver a congregarte? ¿Qué harás, iglesia? ¿Vivirás tu periodo de revisión de tu vida, de arrepentimiento y de restauración? ¿O volveremos como lo hizo en su momento una parte del pueblo de Israel, que después de haber vivido un exilio, volvió a las prácticas del pasado? Esto no es nada nuevo. Esto ha sucedido así, está sucediendo y seguirá sucediendo. ¿Qué harás? ¿Irás en arrepentimiento? Empezarás a vivir un periodo de restauración de las cosas que tú sabes que tienen que ser cambiadas en tu vida, o simplemente vivirás todo esto como algo superficial, donde nada pasará y donde volverás a las prácticas del pasado. ¿Qué harás tú, amigo, que has escuchado este mensaje y que has escuchado que solamente una fe justificadora te puede permitir entrar al reino de los cielos? Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cómo estás preparado? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú vienes por segunda vez. Gracias porque tú vienes por tu iglesia, vienes por tu pueblo, vienes por tu novia, porque la llevarás contigo a esa Jerusalén celestial para poder celebrar con ella las bodas del Cordero, donde tú serás nuestro Dios, nosotros seremos tu pueblo y estaremos contigo para siempre. Gracias, Dios, porque en la consumación total de tu reino restaurarás las cosas conforme a tu propósito de origen. Volverás a introducirnos a ese huerto celestial por los méritos tuyos en la cruz. Gracias, Señor, porque no hay mérito en nosotros, no hay mérito alguno que nos haga merecedores de esto, sino es por pura gracia, por pura misericordia. Tú decidiste elegirnos, tú decidiste predestinarnos, tú decidiste llamarnos, tú decidiste redimirnos, tú decidiste glorificarnos por el puro afecto de tu voluntad y por el puro amor a ti mismo, porque todo lo hiciste y todo lo creaste para tu gloria, para gloria tuya has creado todo, Señor, porque Padre Santo, así te plació. Señor, estamos en tus manos y queremos estar contigo para siempre. Sí, Señor, ven pronto. Pero permite en tu gracia que cuando tú vengas, tú nos encuentres listos,
tú nos encuentres preparados. Sabemos que todas estas cosas nos están ayudando a bien. Sabemos que esta crisis, sabemos que esta pandemia está preparando nuestras vidas para que nuestra vida esté lista para cuando tú vengas, Señor. Sabemos que todo esto forma parte de tus propósitos divinos. Tú eres un Dios soberano y tú eres un Dios omnisciente, que nada de esto te sorprende porque tú lo conoces desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y en esa soberanía y en esa misericordia es que descansamos. Permite, Señor, que en este periodo nuestras vidas puedan ser analizadas. Que tu Espíritu Santo, rogamos, nos convenza de pecado. Y que, Padre Santo, que en tu misericordia, en esta glorificación que estás haciendo en nuestras vidas, cada día nuestra vida refleje tu gloria, refleje tu carácter. Ayúdanos para que podamos vivir y actuar conforme a lo que creemos. Ayúdanos para que podamos vivir y actuar conforme a lo que somos, el pueblo de Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, es un gusto, en serio que es un verdadero placer poder tener como un compromiso de parte de Dios de predicar la palabra del Señor, de predicar todo el consejo de Dios. Esto es un verdadero reto para quienes exponemos la palabra, para quienes predicamos la palabra, porque la palabra de Dios dice que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y también la palabra de Dios dice que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Así es que desde hace algún tiempo hemos venido pensando, hemos venido orando por una serie de predicaciones, de enseñanzas que serán muy útiles para la iglesia, serán muy útiles para su vida espiritual. Oramos a Dios para que la Iglesia Bautista Esmirna de Cuernavaca sea una iglesia que viva para la gloria de Dios y que sea una iglesia que proclame la soberanía de Dios, que cada uno de sus miembros seamos conformados cada día a la imagen de Cristo. Y bueno, hermanos, yo ahora me siento contento porque finalmente, platicando con los hermanos que exponemos la palabra, hemos concluido que es el tiempo oportuno para que podamos predicar una serie de 5 mensajes que correrán a partir de este miércoles que viene. Así que para mí es un privilegio poder anunciarles esto y al mismo tiempo animarles e invitarles para que no se pierdan una sola predicación de estas 5. Estamos descansando y confiando en el Señor, en que esto, sin duda alguna, será un parteaguas, hermanos, en la vida espiritual de cada uno de nosotros, y no se diga, en la vida espiritual de toda la iglesia. Así es que esta serie de temas que vamos a estar compartiendo estos 5 cultos que vienen, incluyendo miércoles y domingo, se titulan Las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia, descansando o conociendo al Dios soberano. Y son 5 temas fundamentalmente. El primer tema que estaremos exponiendo, si Dios nos permite, este miércoles que viene, se estará predicando acerca de la depravación total. Depravación total. La doctrina número 2, se estará predicando el tema la elección incondicional. Elección incondicional. Tercer tema,
expiación limitada. Expiación limitada. El cuarto tema, gracia irresistible. Gracia irresistible. Y cerramos con el tema la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Confiamos en el Señor, hermanos, en que estas doctrinas de la gracia sean de muchísima bendición para su vida y para la vida de la iglesia Esmirna. Así es que yo les animo para que ajusten sus tiempos, para que como familia se puedan unir, como hasta ahorita lo hemos venido haciendo. Ha sido un gran privilegio, un gran reto también para nosotros, que desde casa, a la hora de los cultos, reunimos a la familia y los invitamos para que se deleiten en la palabra de Dios. Así es que les queremos animar para que los 5 temas que vienen, no se pierda uno solo de ellos. Y me encantaría que fuera bajo esta misma dinámica, que a la hora que se nos indica, ya sea a las 6 de la tarde del miércoles o a las 12 del día del domingo, estemos unidos, congregándonos como un solo miembro de la iglesia, en un solo sentir, en un solo espíritu, para deleitarnos en la exposición de la palabra de Dios. Recuerden que la prioridad en el culto será siempre la exposición de la palabra del Señor, porque es más importante lo que Dios tenga que decir que lo que yo tenga que decir o que cualquier otro hermano tenga que decir. Es más importante lo que Dios tenga que decirnos. Así es que les invitamos, hermanos, recuerden las doctrinas de la gracia, conociendo y descansando en el Dios soberano, ¿verdad? Declarando la gloria de Dios. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Seguimos en comunicación. Ustedes en su hogar no dejen de congregarse. Nosotros por este lado estaremos trasladándonos de nuestro domicilio hasta el templo para que estemos preparando todo este material que con la ayuda del Señor oramos que sea de gran bendición y gran edificación para sus vidas. Pero ante todo, que todo esto sea para la gloria de nuestro Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Amada iglesia, damos gracias a Dios por el mensaje de hoy. Damos gracias a Dios por la alabanza de hoy. Damos gracias a Dios porque sin duda que esto que hemos escuchado, que la palabra que hemos escuchado va a hacer eco en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por la palabra compartida. Algo es inevitable, hermanos. Sin escucharnos apocalípticos ni nada de parecido, es inevitable. El Señor, nuestro Señor va a venir. Nos toque en vida o cuando hayamos muerto, pero Él viene. Y así como dice en Hebreos, de la misma manera en que está establecida para los hombres, vivimos una sola vez y después el juicio. Habrá quienes tengan esa vista gloriosa de poder verlo y habrá quienes tal vez estén dormidos o estemos dormidos, pero es inevitable. El Señor viene por su iglesia y podemos darnos cuenta que tenemos responsabilidad. Damos gracias a Dios porque en esa soberanía podemos disfrutar de esa gracia general para buenos y malos. Y también esa gracia específica, esa gracia salvífica para su pueblo. Amado pueblo, amados hermanos, es tiempo de poder reconciliarnos con nuestro Dios. Es tiempo de ser veraces, de ser reales. Es tiempo de ser coherentes. Y que podamos dar honra y gloria a nuestro Dios en absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida, tanto lo que decimos como lo que no decimos, lo que hacemos como lo que no hacemos, porque llegará el momento en que seremos juzgados y estaremos delante de ese trono blanco. Hermanos, tomemos conciencia y que Dios nos permita estar en su presencia en la eternidad. Gracias a Dios por este tiempo y los invito a que nos despidamos con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque tú permites que podamos escuchar de tu palabra, que en estos medios que tú permites, estos medios de gracia, podamos escuchar tu palabra y ese llamado, Padre,
Gracias por aquellos que han de ser llamados por la palabra de mis hermanos, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por cada miembro, por cada familia, por cada adolescente, por cada niño, por cada joven, por cada mujer, por cada varón, por cada anciano, Dios. Gracias, Señor, porque tus propósitos son eternos. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos estar aquí para honrarte, para glorificar tu santo nombre, Señor. Permite que nuestras vidas te glorifiquen solamente a ti, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas hasta el momento en que quedemos totalmente llenos de ti, Señor. Padre Santo, bendícenos, bendice a tu iglesia y que en estos días que tú permitas, Señor, que podamos acercarnos cada vez más a ti. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia Esmirna, Señor, bendice a nuestros hermanos que estén viendo, bendice a aquellas personas que por estos mensajes, Señor, recibirán ese regalo de salvación, Padre. Ayúdanos a seguirnos fortaleciendo en ti, Señor. Gracias por tu Hijo, gracias por el sacrificio, gracias por la redención, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos tomaste en cuenta antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Padre Santo, que te honremos, que te demos gloria en cada palabra, en cada acción, Señor. Úsanos, somos instrumentos tuyos para la alabanza de tu gloria, Señor, para la alabanza de tu gracia. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.